Emeterio Chaparro es misionero claretiano, doctor en Filología Hebrea y profesor en el Instituto Teológico de Vida Religiosa. Desde ahí coordina el título de experto en Teología de la Vida Religiosa en modalidad online. Precisamente de este tipo de enseñanza nos hablará en esta entrevista. Bueno, es evidente, las nuevas tecnologías se imponen por doquier y además tienen muchos beneficios. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con las nuevas metodologías, las nuevas pedagogías, pero evidentemente es lo que se está imponiendo en nuestro mundo y tenemos que aprovecharlo. Es más, tiene muchas ventajas, entre otras que puedes llegar a mucha más gente que en las clases o en los grupos presenciales no puedes llegar. Y además que tienes acceso a un montón de material que está en la red. Es evidente, hay que hacer uso de las nuevas tecnologías. Bien, las características del trabajo online podríamos decir que son básicamente las mismas que en el trabajo presencial, pero online. Es decir, tenemos un cuerpo de profesores, tenemos unas aulas, tenemos un campus, tenemos evidentemente alumnos, tenemos biblioteca, tenemos secretaría, pero todo online. Ventaja, que uno puede seguir las clases, acceder a los materiales cuando uno quiera. Bien, como comentaba en la pregunta anterior, un campus virtual tiene que tener básicamente los mismos recursos que un campus presencial. Evidentemente, las aulas, el espacio de secretaría, espacio del director, del delegado de alumnos, etc. Todo, evidentemente, en forma de carpetas, pero tienen que estar todos los recursos que tiene el campus presencial. Para mí, donde está la clave es que al ser virtual y al tenerlo en pantalla, tiene que ser muy intuitivo. Una persona que entre por primera vez al campus se tiene que dar cuenta, podemos decir, en el primer golpe de vista, de lo que hay y dónde se puede recurrir. Al mismo tiempo tiene que ser muy funcional. Yo creo que la clave, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe, pero en la experiencia que yo tengo, la clave está en ser muy cuidadosos, paradójicamente, ser muy cuidadosos con las relaciones humanas. Aunque parezca mentira, el trabajo por Internet requiere un especial cuidado, una atención especial del alumno con respecto al profesor, del profesor con respecto al alumno, no dar cosas por sabidas. Hay que estar siempre muy pendiente del detalle, cuidar mucho las relaciones humanas. Para mí es fundamental. Y eso, al ser virtual, conlleva el doble de trabajo, por utilizar una expresión común entre nosotros, pero sí que conlleva mucho más trabajo que en la labor presencial. Bien, al profesor de la enseñanza online, pongamos por caso que procede de la enseñanza presencial. Yo creo que se tiene que olvidar de dar clases magisteriales. Ir al aula, subirme en el estrado y que me escuchen. No, el profesor en el aula virtual es un acompañante, es un pedagogo. Pero además, aprovechando esta pregunta y sin querer enrollarme demasiado, yo diría que hay que quitar muchos esquemas que tenemos de las pedagogías presenciales. No sé, por ejemplo, el hacer hincapié en la memoria, el fomentar mucho, no sé, otro tipo de recursos. Tengamos en cuenta que actualmente en Internet se pueden encontrar de todos tipos de conocimientos. Así que hay que fomentar otro tipo de actitudes en el alumno. El profesor, ya que la pregunta era esa, el profesor tiene que saber conducir al alumno y tiene que esforzarse en crear motivaciones para que al alumno le guste estudiar, le gusten las materias, etc. En definitiva, ser un buen pedagogo. Un recurso que también cuenta
nuestro campus virtual y que normalmente no se encuentra en los campus presenciales, es la figura del tutor. ¿Qué es el tutor en un campus virtual? El tutor es un puente entre el alumno y el profesor. ¿Por qué? Básicamente pues porque no se tiene un contacto presencial entre el profesor y el alumno. Que el alumno tiene un problema con un determinado profesor, con una asignatura, con un trabajo, etc. Ahí entra la figura del tutor. Hace tanto tiempo que mandé este trabajo al profesor y el profesor no me ha respondido. Contacto con el tutor. O a la inversa. Hace tanto tiempo que me puse en contacto con este alumno y no me ha respondido. Entra la figura del tutor. Es una figura puente que sí que es necesaria en este tipo de trabajos virtuales. Bien, el alumno en general, cuando el alumno hace cursos online actualmente, ya sabe a lo que va. Más que, a mi modo de ver, el profesorado. Pero el alumno, si utilizáramos la misma comparación que la pregunta anterior, si el alumno proviene de la enseñanza presencial, que se olvide de que se matricula en el virtual porque lleva menos tiempo o menos trabajo. No. La única ventaja del virtual respecto al presencial es que te puedes organizar tu tiempo y tu modo de cualquier manera. Pero trabajo conlleva, si se me permite, el doble incluso que en el presencial. Las cosas cuestan mucho más trabajo. Las intervenciones en los foros, la participación en una videoconferencia, la elaboración de las tareas, etcétera, conlleva mucho más trabajo y es un trabajo mucho más arduo. Así que el alumno que se matricula, que no piense que es porque va a tener menos trabajo, sino que va a tener tanto más trabajo que en el presencial e incluso un pelín más duro, porque te tienes que relacionar con una máquina, no con compañeros. Bien, nosotros empezamos con los cursos online hará 8 o 10 años. Hasta entonces, pues todo el trabajo ha sido presencial. Era Bonifacio Fernández el director del instituto y, bueno, pues por una serie de coincidencias empezamos a plantear algunos cursos que se podían ofrecer online, ¿no? Un curso de experto en teología de la vida religiosa, algún máster, etcétera. ¿Por qué? Pues porque las nuevas tecnologías y sobre todo las nuevas pedagogías se imponen y así es la vida, ¿no? Y hay que aprovecharlas y sacar lo mejor que tienen muchas cosas buenas. Bien, en los 8 o 10 años que llevamos con la enseñanza online, ¿qué experiencia tenemos? La experiencia de que empezamos con poquitos y esto se ha hecho grande, no. Y se aprende de aquí. No tiene que ir uno con la cabeza pensando en que hay que hacer una buena propaganda para tener un montón de alumnos, etc. Yo creo que hay que contar con un factor, la fluctuación. Más bien hay que pensar a la larga, ¿no? Se va haciendo propaganda, te vas dando a conocer y sobre todo vas sembrando o vas transmitiendo confianza en tu institución y te vas dando a conocer.